Então a pergunta é sobre como enxerga essas assimetrias monetárias e financeiras no mundo atual, principalmente depois da crise, tanto do ponto de vista da posição das moedas na hierarquia internacional de moedas, como o papel do dólar, esse tipo de coisa. Okay. Las asimetrías tienen que ver con tres elementos. El primero es la moneda internacional. O sea, la moneda internacional ha sido desde Bretton Woods el dólar, ¿no? Pero digamos desde la crisis del dólar de 1971, ahora es el dólar fiduciario, o sea, sin respaldo en oro. Eso hace pues que el mundo dependa de una moneda fiduciaria y por lo tanto sujeta a variaciones de su tasa de cambio, que es una diferencia muy importante con el sistema anterior. Lo segundo, que tal vez es el tema que más nos afecta directamente, es la volatilidad del financiamiento privado. El hecho de que el financiamiento privado atraviesa ciclos muy fuertes, auges y caídas, ¿no? Ese es un fenómeno que en realidad se remonta al origen del financiamiento privado o al nuevo financiamiento privado que para nosotros comienza en los años 70. Hay varios ciclos: el auge de los 70, la crisis de la deuda de los 80, el auge de 90-97 con la caída que se da a partir de la crisis asiática, el auge del 2003 al 2007 que termina con lo que yo llamo la crisis del Atlántico Norte, la crisis del 2007 al 2009, el siguiente auge, y ahora hemos estado en un periodo de inestabilidad un poco variado, pero sobre todo en el 2008 y el 2009 hubo mucha inestabilidad financiera. Entonces, eso es un segundo fenómeno que hace una de las implicaciones más importantes, es que reduce nuestra capacidad para hacer política anticíclica, ¿no es cierto? Por tanto, el auge casi que genera un efecto expansivo que es muy difícil de contrarrestar, y la crisis una salida de capitales que también es difícil de manejar. Eso tiene que ver con un tercer fenómeno, que es también una asimetría, y es el hecho de que nuestros países aprendimos que una de las pocas formas de manejar esa asimetría es acumulando reservas internacionales. Entonces todos los países han venido acumulando reservas internacionales en países emergentes y en desarrollo desde los años 90. Ahora que hoy en día tenemos, dependiendo del país, puede ser los más que tienen menos, tienen el 15% del PIB, los países que más tienen pueden tener 50 o 60% del PIB. Las reservas nos dan un margen de libertad en el manejo de la política económica, pero son costosos. Por el hecho de que uno está invirtiendo en los títulos de deuda de más baja rentabilidad en el mundo. Entonces, en cierto sentido, nos vienen capitales que pueden tener rendimientos del 6, 8 o 10%, y para compensarlos acumulamos reservas que tienen rentabilidad hoy en día del 1 o 2%. Entonces hay una pérdida asociada a ese manejo que es outra dimensão da simetria. Dos temas que eu trabalho enquanto investigador e que está muito presente na sua obra também é a cooperação, a integração e cooperação monetária e financeira como uma possível forma de conviver melhor com a volatilidade dos fluxos de capitais, com essas instabilidades. E minha pergunta, eu estudei um pouco as instituições que existem, as que estavam sendo criadas, e
uma das coisas é que a enorme dificuldade de fazer avançar esse processo. Tendo o senhor trabalhado esses temas enquanto acadêmico, mas também enquanto dirigente político, passado por ministério, por órgãos da ONU, o senhor diria que as dificuldades maiores são de natureza econômica, teórica ou política diplomática para o avanço? Bueno, para cooperación financiera, en esos temas realmente lo que sirve son o mecanismos de acuerdos de pagos o mecanismos de fondos de reserva o financiamiento de emergencia que complementen al Fondo Monetario Internacional. Los primeros hay episodios de cooperación. Hoy en día, pues nosotros tenemos en América Latina el sistema de pagos y créditos recíprocos de la LADI, que han funcionado en algunos momentos. Hoy en día es prácticamente inoperante, pero ha sido, entre otras cosas, históricamente fue muy importante en los años 80, que fue el sistema al cual los bancos centrales nuestros se pagaban unos a otros. Pero después dejó de ser usado y en los últimos años ha sido usado básicamente por Venezuela y entró en problemas precisamente por una deuda con Brasil. Sí. Que digamos en el caso de Colombia lo que hicimos fue básicamente a partir de esa historia no dejar de utilizar el mecanismo por los problemas de que quedaran deudas de Venezuela con nosotros que no, en el caso de Venezuela eran pequeños. Entonces ese es un mecanismo que podría pensarse. Uno podría ir hacia un mejor mecanismo que a mi juicio debería ser un sistema de pagos en monedas locales. Algo se ha hecho entre Brasil y Argentina. Sí, Paraguay y Uruguay también. Paraguay y Uruguay, sí. Pero todavía es de pequeña escala. Exacto, ese es un mecanismo que yo creo que tiene futuro, digamos, para irlo desarrollando, ¿no? Y el otro mecanismo son los fondos de reserva. En América Latina tenemos el FLAN, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que pese a su nombre sigue siendo básicamente andino, que era su origen, el Fondo Andino de Reservas, que tiene hoy en día 3 miembros no andinos, que son Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Entonces ese es un mecanismo que a mi juicio sí valdría la pena, y yo he escrito sobre eso con Daniel Tittelman de la CEPAL, digamos, de la posibilidad de hacer un mecanismo, un fondo realmente regional, para lo cual, digamos, lo más importante sería que Brasil y México, Argentina también, pero yo Brasil y México serían los más importantes, digamos, que entraran al mecanismo. Una vez esté en Brasil y México, van a estar todos. Ese mecanismo ha sido muy útil para todos los países andinos. Obviamente el que más lo ha utilizado es Ecuador, pero también incluso Colombia, que es, digamos, de alguna manera la economía más sólida de la región andina, históricamente. Colombia lo utilizó en los años 80. Colombia no quería ir al Fondo Monetario, y entonces el único crédito que obtuvo fue un crédito de la FLAN, que muestra que puede ser usado por todos los miembros en distinta escala. Obviamente es muy pequeño y por lo tanto no tiene capacidad para financiar grandes crisis. Yo, mis investigaciones sobre el tema, no entendía cómo Brasil no tenía interés cuando la integración regional era una prioridad, porque hoy no es más. Pero cuando había un bloqueo para participación de Brasil, por ejemplo, en FAD, 2-3 billones de las reservas nacionales irían a dobrar el tamaño del fondo, y para Brasil no significaba nada, solo una bondad, pero bloqueado por la burocracia del Banco Central de Brasil. Esto es un mecanismo que es simple, pero tiene potencial. Y acerca de los ciclos de capitales, de
flujos de capitales, de liquidez internacional. ¿Cuál es tu visión acerca ahora de la coyuntura? Estamos bueno, digamos, ahora otra vez, ahora hay un fenómeno totalmente nuevo que es que es el coronavirus, ¿no? Que es el que está dominando los mercados. De hecho, bueno, los últimos días han sido una locura de inestabilidad, ¿no? Días en que la bolsa de Nueva York aumenta 4 o 5% y al otro día cae y después vuelve a subir. O sea, es un nivel de inestabilidad muy extraño que muestra pues la incertidumbre y bueno, y obviamente la percepción de que va a haber una desaceleración económica e incluso una recesión internacional, que hace que obviamente estén los bancos centrales ahora otra vez en una posición expansiva. La reducción que hizo la Reserva Federal de 50 puntos, y bueno, va a haber otras medidas, creo yo, de nosotros. Hoy en día, debo decir, el efecto macroeconómico de esas medidas va a ser, a mi juicio, muy pequeño, porque, digamos, realmente si se quiere hacer política expansiva, hay que hacerla por la vía fiscal, no monetaria, hoy en día. Pero en todo caso, toda esta tendencia a la baja va a tender a normalizar un poco los flujos hacia las economías emergentes, que sí fueron muy inestables en 2008 y 2009. Hubo meses muy negativos. El año pasado, agosto, por ejemplo, fue un mes muy negativo en flujos de capitales, economías emergentes. Diciembre también fue regular, pero sobre todo hay una inestabilidad enorme. Meses buenos, meses malos, y obviamente nuestras economías no pueden depender de esa situación tan anómala. Entonces esa parte que era más bien de los ciclos de nuestras economías, me parece que va a ser menos importante ahora, y lo que importa ahora es lo que pasa a nivel mundial. Ok, déjame, no sé si Bruno quieres preguntar algo. Yo tendría algunas preguntas que están en sus trabajos, pero para los estudiantes tal vez sea interesante, ¿no? Una primera pregunta ¿por qué no sistema monetario internacional? Bueno, cuando estaba estudiando el libro, alguna gente no le gustó el título, pero en realidad no es original. No es original. Ahí, como digo yo en la introducción, en los años 70, con la crisis del sistema de Bretton Woods, hubo mucha gente, entre ellos, por ejemplo, John Williamson, que dijo que digamos, las reformas eran tan parciales e incluso inconsistentes entre sí, que lo que se estaba diseñando no era un sistema monetario coherente. Entonces se vino a utilizar el término del non-system, ¿no? Que fue el término que se utilizó en los años 70. Es por eso, yo después estaba medio arrepentido de haberle puesto eso al título, pero bueno, en todo caso, la realidad es que lo que tenemos no es un sistema, son elementos y las negociaciones que se intentaron hacer en los años 70 para reformar el régimen de Bretton Woods fracasaron, que se hicieron entre el 74 y el 76 y fracasaron. Entonces lo que se quedó fueron unas cosas más bien de hecho, los resultados de hecho de lo que estaba pasando, coge por ejemplo el sistema cambiario. Entonces originalmente, cuando vino la crisis del 71, los países intentaron hacer un nuevo arreglo para mantener tasas de cambio fijas entre las principales monedas sujetas después de una devaluación o una revaluación importante. Ese fue el llamado Acuerdo Smithsonian de fines de la 1971. Ese acuerdo fracasó y creo que fue en marzo del 73, los países europeos decidieron flotar las tasas de cambio.
Eso fue, bueno, flotarlas con respecto al dólar y al yen, porque no la flotaron entre ellos, ¿no? Entre ellos mantuvieron sí un sistema de tasas de cambio con limitaciones en la fluctuación. Entonces, eso fue un hecho, no fue una decisión de desarrollar un nuevo sistema. Y en el año 76, en Jamaica, las reuniones del Fondo Monetario en Jamaica, se decidió ya darle la bendición a este sistema, o ese no sistema monetario de cambiario, diciendo que los países podían adoptar cualquier régimen cambiario. Es verdad que no había regla. Que la única regla era que no manipularan el tipo de cambio. Es una buena regla, excepto que nadie la ha definido. Nadie la ha definido y en realidad cuando se ha usado no es por las buenas razones. Por ejemplo, bueno, el año pasado Estados Unidos lo definió con respecto a China, que no tiene, que era una decisión que no tenía mucho sentido, porque si algo han hecho los chinos es evitar devaluación de su moneda, casi con desesperación, precisamente por el riesgo que tienen de que si devalúan su moneda, Estados Unidos les tome más medidas de protección. Entonces ellos han evitado devaluar su moneda. Entonces, haber decidido que ellos estaban manipulando el tipo de cambio, bueno, lo estaban manipulando era para evitar la devaluación, no la revaluación. ¿Sí? No una moneda débil, sino para mantener la moneda más fuerte. Y justamente sobre los chinos, una de las cosas más interesantes en términos del sistema monetario internacional actualmente es justamente la ascensión del renminbi chino, ¿no? Y bueno, su internacionalización ha sido acelerada durante un tiempo, pero lo que vemos ahora es que aparentemente se llegó, no sé si en un techo, pero por lo menos los datos del BIS, del último survey trienal, muestran que en los mercados mundiales la utilización del renminbi, que crecía aceleradamente en los periodos anteriores, se estagnó un poco, hubo la huida de capital en China. ¿Cómo usted ve el proceso de internacionalización del renminbi? ¿Hay todavía? No, yo creo que, digamos, obviamente toda esta inestabilidad generada por la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene que haber afectado el deseo de tener renminbis, ¿no?, en los activos. Y se ha frenado, más aún por la presión que tienen los europeos por parte de Estados Unidos para tener para no hacer tanto, digamos, negocio con China. Pero ese tema me parece a mí que pues va a ser un tema temporal. Yo creo que el ascenso de China, que ya es muy fuerte, pues, se va a reflejar en su moneda, sobre todo en el uso de su moneda, sobre todo si ellos la usan en el comercio. ¿Okay? Y eso, bueno, vamos a ver qué pasa. Debo decir que algo interesante ahora con el Brexit es obviamente qué papel va a tener Londres como centro financiero. Y obviamente en la medida que Londres no sea centro financiero de Europa, de pronto va a ser mucho más atractivo el papel que ya tienen como centro financiero occidental para el renminbi. Entonces de pronto ellos comienzan a hacer un uso más activo de esa función que ya tienen, ¿no? Que dicho sea de paso es uno de los motivos, esa y muchas otras, por los cuales Europa no sigue las políticas de Estados Unidos con respecto a China. Y algunos autores dicen que es probable o posible que se vea en el futuro un mundo multimonetario, plurimonetario. ¿Cómo ustedes? ¿Es posible? Pues no lo hemos visto. Uno puede decir el mundo monetario plurimonetario fue adoptado de alguna manera con ese acuerdo del Fondo Monetario del año 76, que dice que cualquier moneda podía ser utilizada, ¿no? Pero no ha sido así.
De hecho, bueno, ahí cualquier gráfico muestra que digamos, la única otra moneda que se utiliza en alguna escala importante es el euro, pero las otras monedas sí se utilizan, el dólar canadiense, el dólar australiano, en fin, el franco suizo, el renminbi, pero muy pequeño, en un monto muy pequeño. Ahora, es interesante claro, tome por ejemplo un caso interesante que es la política de reservas internacionales de Colombia. Esa política es que no se invierte en títulos que tengan rendimiento negativo. Pero lo que ha implicado eso es básicamente que no hay euros. No se aumentan las reservas en euros. Y entonces ese margen de diversificación se ha utilizado para invertirlas en dólares, por ejemplo, en dólares australianos, que nosotros jamás teníamos en las reservas dólares australianos. Pero son cantidades muy pequeñas, ¿no? Sí. Bueno, déjame hacer una pregunta para cerrarnos y continuamos a conversar. La política económica en Brasil, desde el fin del ciclo anterior, ciclo político, se ha cambiado de dirección. No tanto la política macroeconómica, pero la estrategia de desarrollo relativo al rol del Estado, la apertura comercial. Pero lo que está pasando ahora en Brasil parece ser una versión muy radical de una agenda liberal que ya tuvo espacio en Latinoamérica, ya perdió fuerza y volvió. ¿Qué piensas usted desde afuera acerca de la estrategia de Brasil en este último año que está planteada? ¿Cuál es la visión del mundo acerca de una versión muy extremada del liberalismo que está ahora en Brasil? Que nunca hubo espacio tan grande para ideas tan fuertes en términos liberales en Brasil. Sí. Eso último me parece interesante, que nunca hubo un apoyo muy fuerte a las ideas más liberales, ¿no? Y yo quiero verlo en la práctica, porque una de las cosas ha sido más el anuncio del ministro de Hacienda de que van a hacer una gran apertura económica, y hasta ahora tampoco hay mucha acción. Más aún, usted hablaba de la crisis de la integración, ¿no? Este gobierno no está con la integración. Claro que Brasil nunca ha estado mucho con la integración, sí. Nunca. Pero obviamente un tema interesante es también qué va a pasar con Mercosur. O sea, con unos regímenes tan diferentes del corte político entre Brasil y Argentina, que son los principales miembros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar allí? En fin, yo quiero, y el contexto internacional, o sea, uno no puede escoger el peor contexto internacional. Uno puede decir Chile en los años 70, cuando hizo las reformas liberales, las hizo en una economía internacional en mucha mejor condición que la de hoy. Entonces uno hace reformas liberales en una economía internacional en crisis, no luce como tampoco como razonable. Sí. En fin, yo lo que no he visto es, ¿verdad?, cuál es la acción. O sea, el anuncio, las ideologías están allí, pero no hay tanta acción. Bueno, la reforma más importante del año pasado fue la de las pensiones, no la reforma comercial. O sea, y más aún, en muchos campos, qué sé yo, por ejemplo, tome otro caso que me parece que hay para el BNDES, ¿no? ¿Qué va a hacer este gobierno con el BNDES? Es una buena pregunta, ¿no? Seguro, obviamente, ya le ha restado importancia como Banco de Desarrollo, pero el sector empresarial brasileño depende mucho del BNDES y hay que ver cuál es el apoyo que tienen para una reforma radical que implicara, por ejemplo, desmantelar el BNDES, ¿no? En fin, yo más bien mi impresión de la política económica del gobierno actual brasileño es que no ha hecho mucho.
más bien que no, que no ha tenido mucha acción. Mucha retórica. Mucha retórica y poca acción. Repito, salvo el tema de pensiones, que además se resolvió por otros grupos políticos, no necesariamente por el gobierno, ¿no? Sí.